En el contexto del día de hoy tenemos una celebración a donde pues hemos sido todos invitados de una manera muy bonita. Veo que parece una quinceañera, pero ya se durmió, ya parece treintañera. Ay, que luego los adultos, mi hermano ya se quedó dormido. Bien, entonces vamos a reflexionar en la palabra de Dios en esta tarde con este título: Hijos con propósito. ¿Quieren repetir el título? Hijos con propósito. Ocupen su lugar. El texto de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vivimos en una sociedad donde en los países que se llaman países desarrollados, los hijos adquieren un valor social y jurídico en la medida en que sean deseados o no sean deseados. Un embarazo no deseado es la justificación suficiente para eliminar la dignidad de alguien no nacido y por tanto su derecho a la vida. Estamos ante una sociedad que sublima los deseos por encima de la razón y del valor natural de los seres humanos. Sí, en esta circunstancia, para satisfacer nuestros deseos, que son más grandes, que son más importantes, todo lo que sea técnicamente posible puede ser conveniente. Muchas gracias. Moralmente lícito. El hijo no deseado es visto por el poder político y una gran parte de nuestra sociedad como un problema, una carga, un fardo, un obstáculo a nuestra realización personal y profesional, lo que justifica sobremanera deshacernos de él. Es lo que vive nuestra sociedad. ¿Habían ustedes escuchado el término el hijo deseado y el hijo no deseado? Ya no existe el amor, O sea, no es si amas a tu hijo o no lo amas, es si lo deseas. En términos más precisos, no se puede desear a un hijo, pero se puede desear tener un hijo. No se puede desear específicamente, a menos que sea in vitro. Pero sí uno puede elegir ser padre o ser madre o tener ese deseo. Así está nuestra sociedad. Vive y nace el bebé que para sus papás es un deseo. Y para quienes no es un deseo, es un estorbo, pues no van a ser. El Salmo 27, queridos hermanos, 127, nos lleva a otra forma de pensar respecto de lo que son los hijos. Y dice claramente en el versículo 3, les pido me acompañen a leerlo. ¿Cómo dice? He aquí. A ver, vamos a buscarlo todos, yo me espero, no se preocupen. Aquí la única que puede dormir es la cumpleañera. Bueno, una vez me tocó ver al novio, se estaba durmiendo. Estaban así los dos frente al pastor y el novio. Sí. Y yo le dije, o estás muy cansado o quieres justificar que no escuchaste nada de lo que se te va a decir hoy. ¿No le importaba? 127:3. ¿Cómo dice, por favor? He aquí. Gracias. Los hijos no nacen por accidente desde la perspectiva de Dios. Los hijos no son producto del deseo ni de los proyectos de los padres. Son herencia del Señor porque son miembros del pacto de Dios. Dios no solamente salva a las personas,
sino que Dios establece pactos familiares y generacionales. Dios ya le había dicho a Abraham: yo seré tu Dios y seré el Dios también de tus descendientes después de ti. ¿Quieres poner la siguiente, por favor? Y de una vez la siguiente. Porque tenemos un antes. Tenemos una responsabilidad, pero nuestra responsabilidad no es con los hijos, nuestra responsabilidad es con Dios, porque dice el versículo 3 del capítulo 127 de los Salmos: herencia de Jehová son los hijos. Entonces, ¿quién los da? Dios. Nosotros, al recibirlos en nuestra vida, en nuestra familia, en el espacio, tenemos un compromiso con Dios. Y en el Proverbios, en el versículo de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, que es de lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Nuestros hijos crecen dentro de una protección que va más allá del deseo de una mamá, que va más allá del amor de unos papás, que va más allá de una sociedad, que va más allá de un poder político que legisla y que ejecuta. Sí, en ese espacio que está más allá de esta sociedad y de esta cultura, tenemos una responsabilidad con Dios, porque no basta solo con traer a nuestros hijos a la iglesia cuando son pequeños, no basta. No basta solo con presentarlos a Dios en oración cuando oramos por ellos. No basta incluso con decir: mi hijo o mi hija es cristiano, es cristiana. Esto va mucho más allá, porque el pacto incluye promesas, sí es cierto, pero también el pacto es una responsabilidad. Así que hablemos acerca de lo que Dios nos pide con nuestros hijos en medio de este pacto, no en medio de la sociedad. ¿Se acuerdan que había una canción ya un poquito viejita que dice no basta y que habla de los hijos? ¿Sí? ¿Quién la cantaba? ¿O quién la canta? De este lado, ¿eh? De acá no, dijeron, ¿quién será? Franco De Vita. ¿Saben quién es Franco De Vita? O les preguntamos a los de acá, ¿quién es Franco De Vita? Y entonces, en esa canción le habla a la mujer y le dice: no basta, no basta, no basta, no basta. Y eso sí es cierto, es una inconformidad a una profunda filosofía humana o humanista en la que vivimos. Habla de responsabilidad y les pido por favor que mantengamos Proverbios 22:6, aunque lo conocemos. El día de hoy vamos a reflexionar de una manera más profunda, más bíblica de lo que a veces nosotros conocemos. Este texto, Proverbios 22:6, se instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un texto muy conocido dentro de la iglesia. Es un texto muy conocido que se le enseña a los padres. Se le recuerda: instruye a tu hijo o al niño en su camino, para cuando sea grande no se aparte de él. Y como este mensaje está titulado Hijos con propósito, reflexionemos sobre la primera parte. Instruye al niño en su camino. Léanlo por favor conmigo, solamente esta frase. Dice: instruye al niño en su camino. Vamos a entrar un poquito al contexto y a la cultura en la que se escribió este pasaje. El escritor, pues lo tomamos como uno de los hombres más sabios, o por lo menos desde el punto de vista bíblico, el hombre más sabio de la historia. Su nombre es Salomón. El libro de Proverbios no es un libro de promesas, es un libro de principios. ¿Qué diferencia hay entre una promesa y un principio? Una promesa es como trae a tus niños desde pequeños en el camino y vas a ver que de grandes
ya no se van a apartar de Él. Esa sería una promesa. Y Dios cumple sus promesas, entonces veríamos que todos los niños que acercamos a la iglesia o que formamos de alguna manera, siempre permanecen allí. La realidad es distinta. La realidad es que como padres queremos una cosa, pero nuestros hijos de pronto eligen otra cosa. Por lo tanto, vamos a acercarnos entonces a que este es un principio y no una promesa. Un principio, y que es parte de los libros, lo que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son los 5 libros poéticos de la Biblia. Por lo tanto, aquí tenemos un principio. Pero acercando un poquito, entonces, la cámara, por favor. Sí, dice, tenemos que pensar más allá de la instrucción. Porque, ¿qué es instrucción? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es instrucción? Una enseñanza. ¿Qué más? Indicación. Pasos que nos van a llevar a un objetivo. Ordenanza, los pasos que nos pueden llevar a un objetivo. Las directrices para la vida. Las directrices para la vida futura. Resulta que, hermanos, mirando hacia adentro de este pasaje, porque este pasaje fue escrito en un lenguaje que ya no se usa, que es el hebreo, de hace muchísimos años, no sé, por lo menos en cuándo podrían ubicar ustedes a este escritor. ¿De hace cuánto tiempo es Salomón? Más o menos. 6, ¿qué? Se oye wiri wiri, yo digo que están así como haciendo cuentas, 5 por 8, le quitas, le pones, ahora quítale el número que le pusiste. Unos 4,000, no. Sí, no, menos, sí son menos. Bueno, 1,000, no, 1,000 no, porque si Jesús es de 2,000, porque hace 2,000 años, ¿no? Y de ahí para atrás, ¿de cuándo fue el Reino Unido? Más o menos como unos 3,000 años. Y cuando la Biblia se traduce, se busca pues que tenga cierta congruencia, pero estudiándola encontramos otra cosa. Miren, la palabra que aquí está, no sé, quedó muy chiquita, no sé si a la hora que se pasó, se achicó, pero dice que la palabra en hebreo es shanak. ¿Y qué significa shanak? Miren, la palabra shanak significa iniciar, dedicar, encaminar con un propósito. Para los judíos no existía una religión. La vida era religión, lo voy a repetir. Para los judíos no existía una religión. La vida era religión. Sí, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿qué religión tienes? No, yo soy cristiano. Entonces, sí, y hace uno la diferencia entre su religión y a veces su vida ordinaria, porque no alcanza o no cubre, no alcanza a ver esa continuidad entre lo que se aprende religiosamente y en lo que se vive y se decide todos los días. Para ellos todo era religión, todo era Dios, en todo estaba Dios presente. Era como vivir como en un monasterio, no vamos a decirlo así, donde todo tiene un sentido de religión. Todo. Y todo se mide desde los principios de la religión, en este caso, del judaísmo. Por lo tanto, ellos utilizaban la palabra shanak para iniciar a sus hijos, para que se fueran, pues digamos, derecho, que se mantuviesen bajo ciertos principios, bajo ciertos lineamientos de la vida.
no es que le enseñaran ciertos principios, como te vamos a enseñar catecúmenos o te vamos a enseñar los principios de la iglesia, porque eso era algo que se vivía todos los días, es decir, estaba relacionado con la vida misma. Pero la palabra iniciar en este punto es consagrar. Lo repito, en este caso, lo que está diciendo el texto es consagrar, que es muy diferente a lo que ustedes habían definido en un principio, porque está una palabra en la superficie y en el lenguaje, en el español. Pero en el hebreo, la palabra es consagrar. Y esta palabra, consagrar, también se utilizaba para consagrar un templo o para consagrar las cosas que pertenecían al templo, o también se utilizaba para consagrar una casa. Y ahora el concepto cambia, porque ya les puedo preguntar qué es consagrar. Venga. Dedicar, apartar. Iniciar, hay una que se les está olvidando que me parece que es la central. ¿Mande? Sí, tiene que ver con entregar, ajá, pero hay una más que también la hemos sacado de su contexto, que es santificar. Porque, ¿qué es santificar? Consagrar. Es consagrar. La palabra santificar, ¿qué significa? Apartar. Apartar, dedicar. Esto es santificar. Por ejemplo, ¿recuerdan lo que dice, por ejemplo, el mandamiento del día de reposo? Santificarás el día de reposo. ¿Y qué hacemos el día de reposo? Lo apartamos. Lo apartamos. Entonces, santificar y consagrar son exactamente lo mismo. Cuando regresamos entonces y vemos este texto, el texto dice, los hijos, aunque son, según el Salmo 127:3, los hijos son una herencia de Jehová, por lo tanto, no son tuyos. Así que nuestro deber es consagrarnos. Y la consagración no tiene otra dirección más que a Dios. Entonces los estamos dedicando, los estamos consagrando. Dicen que hay una escena, y digo dicen porque pues solamente digo lo que dicen, que en una escena del medio tiempo del Super Bowl la semana pasada, el cantante consagró a un niño, puso su mano sobre él y le entregó un premio que él había recibido. Está haciendo una consagración. Cuando uno consagra a alguien, por ejemplo, lo que hoy están haciendo nuestros hermanos, están consagrando. En cierta manera, están siendo conscientes de decir, nuestra hija en realidad no es nuestra hija, es una herencia de Jehová y por lo tanto nosotros la traemos a donde debe estar, a donde se debe consagrar, a lo que debe creer. Esa es una consagración. Los judíos también tenían otra práctica, que cuando nacía el bebé, ¿a cuántos días lo traían al templo? ¿Se acuerdan? A ver. A los 8 días. ¿Para qué lo traían? Para presentarlo. ¿Por qué tenían que presentarlo? Porque lo consagraban. Lo consagraban. Es la conciencia de decir, este no es mi hijo, es de Dios. Por lo tanto, voy a cuidarlo de la mejor manera. Voy a esforzarme de la mejor manera. Voy a dirigirlo de la mejor manera. Este texto, hermanos, es más que decir, ay, hijo, perdóname que cuando me decías,
Mamá, no le entiendo a la tarea. Ay, ni yo tampoco. Por eso te mando a la escuela. Quítense esa culpa. No se trata de eso. Mándenlos mejor a regularización y se los van a dejar muy bien. Y si no tienen, yo conozco a una maestra, nuestra hermana Connie. ¿Qué tal salen? Exacto, muy bien. Aquí hay maestros. No se trata solo de decir, es que te tengo que llevar al templo. No se trata de decir eso. Se trata de tener la conciencia de que los hijos son de Dios. Y cuando nosotros venimos o simplemente le decimos, Señor, mi hijo es tu hijo, sabemos que alguien estará 24/7 todo el tiempo, con toda su atención, con todo su amor, con toda su protección, y eso es Dios. Nosotros, con todo que amamos a nuestros hijos, no podemos estar con ellos todo el tiempo. Dios sí, porque son sus hijos. Y esto es lo primero. Criar es consagrar. Criar no solamente es sobrevivir a la infancia o que estemos con ellos en algunos momentos, es tener presente que nuestros hijos son de Dios. Esto también nos enseña que un niño es dirigible. Al siguiente, por favor. Sí, se hizo chiquito, no sé qué se habrá cambiado todo. Bueno, los niños son dirigibles. Esto significa que todo lo que nosotros hacemos con los pequeños, ellos están formándose. Y podemos influir en ellos tanto de forma positiva como de forma negativa. ¿Cómo le hablamos a los hijos? La Biblia dice que hay poder en la lengua. Me llevaron a un joven, chamaco, de adolescencia. Su papá le pagaba la escuela y el chamaco no entraba a la escuela. ¿Sí? Le pagaba la escuela y él no entraba. Y ya llevaba así como más de un año. ¿Y qué le hacía el dinero? Pues seguramente se lo guardaba. Y entonces papá se da cuenta y lo primero es, vamos a llevarlo al psicólogo. Entonces llega conmigo y bueno, después de la sesión empezamos a platicar, pero él me decía esto. No, pues es que mis papás ni esperan mucho de mí, Doc. No piense que ahorita vienen porque están enojados, pero ellos no esperan mucho de mí. Después continuó. Ahora sí, no, ya voy a estudiar, voy a echarle ganas. ¿Y qué creen que pasó? Otra vez lo mismo. Que cuando supuestamente ya tenía que haber acabado, ya no iba. Y lo de la colegiatura, pues lo más seguro es que se lo gastaba. Pues ya otra vez los regaños y que todo, y él con la idea de que pues, mis papás no esperan mucho de mí. Un día llegó el muchacho ya joven con su título, y le dice a su papá, mira papá, tú que no creías en mí. No, es que la verdad no, a ver, hasta ni creo que sea real. Y él decía, es que mi padre siempre me dijo, yo no espero mucho de ti. Ya que saques la prepa o ya la secundaria y te casas y ahí Dios te bendiga. ¿Cuánta gente no ha dicho eso? ¿O a cuántos no se nos dijo eso? No se sorprendan que tal vez hasta donde llegamos es porque hasta ahí nos marcaron las palabras de nuestros padres. Yo por lo menos puedo tomar agua. Ustedes no. Bueno, sí pueden, ¿verdad? Pero no tienen ahí su vasito. Algunos sí. Leí un libro
y ustedes pueden leerlo también, que se llama El toque de miras, escrito por dos grandes, uno es Donald Trump y el otro es Robert Kiyosaki. Y hablando de ese título, dice Donald Trump, mi padre cuando yo era muy chico me dijo, Donald, eres como el rey Midas, todo lo que tocas lo conviertes en dinero. Dice, y me gustó. Y yo siempre creo eso. Ahora sabemos que es un hombre muy, pero muy rico. También sabemos que es el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo le hablas a los hijos? ¿Qué esperas de tus hijos? Porque a partir de lo que nosotros les formamos es lo que está dentro de nosotros y lo que esperamos de ellos. ¿Hasta dónde quieres que tus hijos lleguen? Y no me refiero hasta dónde en ellos o sus decisiones, sino simplemente hasta dónde nosotros pensamos, hasta dónde nosotros tenemos una idea de hasta dónde pueden llegar, caminar, luchar, tener o convertirse nuestros hijos. Es bueno si lo tenemos en relación a nosotros, pero hoy el tema es para otros, que son los que formamos. Un padre que le dice a su hijo, no, hijo, esas carreras no son para ti, esas son muy caras. Me han llevado a consulta hijos para quitarles la idea de ser médicos. Doc, explícale que es muy difícil la carrera de medicina, explícale que eso es muy caro. Entonces yo siempre le digo, mira, si tu papá no te quiere apoyar, puedes solicitar una beca a la UNAM, te la puede dar. Porque los padres, en la medida en que empujan a sus hijos, la validación que requiere un hijo principalmente es de sus padres. Es de sus padres. Es como si a veces el hijo le dijera a su padre, mira, ¿tú crees que no puedo? Ahí está. Puedo eso y puedo más. Claro, no podemos dejar de decir que a veces la carencia, la poca expectativa, el poco anhelo de ver que nuestros hijos lleguen a algo grande, pues a veces venimos de lo mismo. Venimos de un país donde la mentalidad, aunque tendrá unos años, que empieza a despegarse bastante de algo tan tradicional, no hay que sobresalir, no hay que crecer, no hay que estudiar. Claro, es una forma que heredamos y la venimos a repetir. Los hijos son moldeables. Y si nosotros no tenemos claro lo que queremos de ellos o cómo consagrarlos, la cultura sí lo tiene. La cultura sí lo hace. La cultura tiene un interés más marcado que incluso de interés que los mismos padres. En este momento la sociedad y la familia están luchando con el Estado por la identidad que se le está formando a los hijos. Por lo menos en la escuela sí se les enseña y sí se les promueve las ideas que el Estado quiere. Y si un padre y si una familia no tiene la claridad de sus principios, de su fe, tomando en cuenta que los niños son dirigibles, la sociedad y el Estado va a ganar. Como hijos del pacto, y cuando digo pacto es la relación que tenemos con Dios, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, estamos aquí para formar, en esta vida y con los hijos, para formar convicciones, pero también para moldear los afectos, la voluntad, dirigirla, porque el Evangelio no es algo que se hereda automáticamente. El Evangelio sabemos que es algo que se transmite por la vivencia. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, entonces lo que tenemos aquí es que debemos aprovechar la etapa temprana. Dice el versículo, y también un punto de análisis muy curioso. Miren, dice, instruye al niño. Y bueno, revisando también
el hebreo no habla del hijo, ¿eh? Sí, nosotros ahorita hablamos del hijo porque el título es Hijos con propósito, pero este pasaje no habla del hijo, habla del niño. Pero la palabra en hebreo que se utiliza para digamos, para describir al muchacho, es al siervo. Es el hijo de la sierva. Y voy a explicarlo por qué. En los años 60 del siglo pasado, la sociedad experimentó un movimiento con los jóvenes. Este movimiento se le llamó en los años 70, la generación X. ¿Alguien es de la generación X? O sí son, pero no sabían. ¿Alguien es de los 70s, 80s, por ahí? Ahí está, estábamos. ¿Sí? Luego se vino la generación Y. ¿Quiénes son de la Y? A ver. Luego los millennials, ¿sí? Los 90, los millennials. ¿Alguien de aquí? ¿No? Y luego ya los de cristal. No se vayan a ofender. Pero está todavía antes de de la generación X. ¿Alguien es antes del 60, 50 por ahí? Los resilientes, los boomers. Ok, ya, ahí está. Vino un fenómeno que caracterizó a la crisis de identidad de la generación X. Y la generación X fue la generación que comienza a luchar contra lo que quieren los padres. Hijo, tú tienes que ser un médico. No, que va. Tienes que ser un médico. Entonces el hijo viene y le dice, toma tu título de médico y ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. O sea, ¿han escuchado eso? Eso pasó en la generación X, ya después no, ya. Los papás ya ni se meten. Ay, ¿qué vas a estudiar, hijo? No sé. Pues ahí síguela. ¿Cuándo te decides? Sí, ya los papás ni se meten. Pero en aquel entonces la generación X experimenta la desviación de los propósitos de la vida. Ya no saben qué estudiar. Porque lo que se trata es de ir en contra de lo que dice papá. Pues papá quiere que yo sea abogado porque él es abogado. Papá quiere que sea médico porque él es médico. Y eso les generaba mucha crisis. Y luego la sociedad es, tú estudia lo que tú quieras. No te lo impongo a tu papá, no te lo imponga a tu familia. De esa generación para acá hay mucha desviación de ese propósito. Por eso cuando le preguntamos a un adolescente, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué creen que contesta? Ya sí los han escuchado. Sí, ahí en la casa todos los días. Pero antes de esa generación, el papá médico, ¿qué creen que tenía? Un hijo médico. El papá abogado, ¿qué tenía? Un hijo abogado. El papá ingeniero, ¿qué tenía? Un hijo ingeniero. El papá artesano, un hijo artesano. Cada uno de los gremios era del padre y del hijo. Entonces se heredaban. Sí, el padre, el bisabuelo, etcétera, que había levantado algo, el negocio, venía heredándose. Para los judíos tampoco había problema. Porque si vemos a los padres, ¿qué eran los hijos? Lo mismo. ¿Qué era Abraham? Pues de las ovejas. Y sus hijos, pues también tenían que, de las ovejas. Vemos a Aarón. ¿Qué era Aarón? ¿Y qué eran sus hijos? Pues sacerdotes. No así de que no, yo me voy al gabacho, me llama a otra cosa. No, eso no existía. Ellos simplemente seguían el modelo. Por eso cuando leemos Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, no es tu hijo. ¿Cómo puedes influir en los hijos de tus siervos?
Pero los siervos, obviamente, que en ese sentido no tenían una dirección, había muchos siervos, prácticamente había solamente dos clases entre el pueblo de Israel, que eran los libres y los siervos, los esclavos. Y los esclavos era por la pobreza extrema, pero aún así tenían oportunidades para ser liberados. Por eso existía el jubileo. Los hijos de los siervos eran aquellos que podrían no ser siervos. Podrían aspirar a algo diferente, podrían buscar una dirección distinta para su vida porque no la tenían fácil. Entonces volteaban a ver a su padre, que era un siervo, pues que no por alguna razón perdió su libertad, y entonces él se veía y decía, pues yo también voy a ser siervo, voy a ser como mi papá. Entonces le da el proverbista esto y dice, instruye al niño, muéstrale un camino mejor. Pero no se refiere al hijo. Sí, la etapa del niño es fundamental. Hay etapas de desarrollo, ya lo ha estudiado la psicología del desarrollo, y pues hay etapas donde en cada una de estas etapas los niños van formándose. Y va a haber un momento donde puedan ser muy accesibles, pero también va a haber momentos en los que no puedan ser tan accesibles. También es en la niñez donde se pueden llevar las heridas más dolorosas para toda su vida. Los miedos, inseguridades, tristezas, sentimientos de soledad, todo está desarrollado desde la infancia. Ahí se establecen las bases de la personalidad. Por lo tanto, el hogar es una oportunidad para formarnos como si fuese un seminario. Diríamos, es el seminario de los hijos. Es la mesa, es el púlpito, es el primer púlpito donde ellos escuchan acerca de la palabra de Dios. Y los padres o los mentores somos también los primeros pastores que dirigen la vida de los hijos. ¡Qué responsabilidad! ¿No lo creen? ¿Qué responsabilidad? Porque pues sí nos gustaría que nuestros hijos se parecieran a nosotros, pero creo yo, hermanos, que ellos tienen más posibilidades de llegar más lejos. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora, dentro del pueblo de Israel, no solamente consiste en dirigir a los hijos, sino en mostrarles cómo vivir. Hace muchos años, cuando se hablaba del desarrollo, del progreso de la ciudad, del conocimiento, se decía que el hombre, entre más preparado estuviese, que el ser humano, entre más conocimiento tuviese, iba a ser mejor persona. ¿Han escuchado ese término de para que seas alguien en la vida? Está relacionado precisamente con esa capacitación, esa formación. Entonces se decía, si una persona estudia, entre más preparado esté, va a ser mejor persona. ¿Cuál creen que fue el resultado? ¿Que fue mejor persona o que no fue mejor persona? Fue peor persona. Peor persona. Si hablamos, por ejemplo, de fraudes, si hablamos de corrupción, si hablamos de mentiras, si hablamos de lo que quieran, entre más poder, más responsabilidad. Claro que sí. No, el ser humano no puede encontrar su bondad en el estudio o en sus conocimientos. No. Por lo tanto, hay algo que dejamos de ver porque preparamos a nuestros hijos para que lleguen a lo mejor a tener una carrera universitaria. ¿Y después qué? ¿Cómo vives tu carrera o cómo viven los hijos
la carrera o el trabajo o el oficio al que hayan ellos elegido. ¿Cómo deben vivirlo? Es algo que se nos olvida. ¿Cómo se vive? Los principios de la fe, los principios del Evangelio, los principios delante de Dios de cómo debemos vivir, son los que debiesen importarnos mucho cuando pensamos en formar a nuestros hijos. Creo que en todas las áreas hay corruptibilidad. Creo que en todas las áreas se puede uno desviar. Creo que todas las áreas se pueden corromper. Si no, pregúntenle al SAT. Pero este versículo nos invita a mirar el futuro. Nos invita a mirar el futuro porque dice el texto, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo. ¿Cómo de qué edad puede ser el viejo? Ahí en términos bíblicos. Por ejemplo, aquí en nuestra sociedad, que dice, no, ya estoy viejo. No está el hermano Lalo que tiene 40 y dice que ya está viejo. Yo le digo que no, que está chavito. A ver, en nuestra sociedad, ¿de qué edad ya uno es viejo? Sin que se ofendan. Sí, a los 18 uno es adulto. A los 30 dicen que ya está viejo. Ya nos marcan, ¿no? A los 60 ya somos de la tercera edad. No. No. 65. Ya es la tercera edad. Ya somos de la tercera edad a los 65. A ver, ¿quién tiene 65? A ver, chela. No, que ya está. A ver, los de la tercera edad. Dice, ¿así ya se sienten rucos? ¿Ya? Pero la sociedad así lo marca. Esta sociedad en la que vivimos. Sí, nos marca. Miren, si hablamos, no sé, profesionalmente, uno va a buscar trabajo y ahí hasta nos ponen unas en letras grandotas. Máximo 40 años. Sí. Ya lo que es de otros tipos, ¿no? Hasta los 50. No, uno sale ya a los 60, voy a buscar chamba. No, o sea, hasta los letreros dice, ¿no? Pero este es en la sociedad, en aquellos tiempos, ¿cómo era un viejo? ¿A quién estaría mirando el autor de este texto cuando decía, y aun cuando fuere viejo? ¿A quién estaría viendo? A las personas ya muy viejas, exactamente, ¿como de qué edad? 150, no creo. 80 años, 70, 80 años. Imagínense, es que en aquel entonces no había jubilación, ¿están de acuerdo? La jubilación es un sistema del modelo capitalista y solamente para ciertos niveles no hay jubilación. Por lo tanto, la gente aún vieja se dedicaba a lo mismo, al trabajo. Mirar al futuro es muy importante porque finalmente los hijos van a llegar. ¿Cómo nos gustaría que llegaran? Miren, hay algo que decíamos hace rato, es muy poderoso el tema de las palabras. Hoy que se habla mucho de la vibración y de las frecuencias y que cómo las palabras que nosotros emitimos tienen una respuesta mucho más profunda de lo que nosotros imaginamos y podemos incluso ver o percibir. También la mente, porque el pensamiento tiene vibración, porque el pensamiento también es creativo. Todo lo que nosotros tengamos o lo que nosotros hemos logrado, ¿dónde creen que comenzó? Aquí. Alguien un día dijo, yo quiero ser maestro. Y entonces, ¿dónde nace? Aquí.
Ah, alguien dijo, no, yo no quiero estudiar. ¿Dónde nació eso? En su mente. Ah, yo quiero viajar. ¿Dónde nace? En su mente. Y como ahorita, ay, ya tengo hambre, voy a ir a comer. Hay que preguntarle qué se le está antojando, ¿verdad? Pero ¿dónde nace? A lo mejor irse a las carnitas o irse a la barbacoa. Ya acá ya ni vayan, ¿eh? Después de las 2 ya no hay. Pero todo nace aquí. ¿Cuánto poder puede tener el pensamiento sobre uno o incluso sobre los demás? Esta idea, hermanos, de nuestro texto me hace pensar en cómo miramos a nuestros hijos. Aquí se nos invita a mirarlos que van a llegar y que van a llegar lejos y que van a llegar bien y que van a llegar seguros y que van a llegar estables. Si vemos a nuestros hijos, no, ¿qué va a ser de ti? Si yo me muero, te mueres. Sí, hay gente que piensa así. Yo no me muero nomás por mis hijos. Yo digo, no, usted muérase con calma. Ya sus hijos, como sea, habrá quien les dé dirección. La fuerza, hermanos, viene de la idea y de la convicción de que somos hijos del pacto, de que somos de Dios, de que vivimos para Dios. Y ahí está nuestra manera de vivir. El futuro es un principio, mirar hacia el futuro es un principio de sabiduría. Las personas que se sientan el día de hoy para ver cómo va a estar su semana son personas sabias, dice la Biblia. Aquellas que ven su presupuesto y saben cuánto deben gastar y cuánto no, son personas sabias. Aquellas personas que miran el futuro, el próximo año, la próxima década, es más, la gente que se mira de viejita es gente que tiene una imagen hacia dónde puede llegar. Hay gente que le dices, bueno, ¿y tú y cuánto te ves de viejo? No, fíjate que no, ni me imagino, porque a lo mejor no va a llegar. La mente es muy creativa, sí, es cierto, y sabemos que Dios tiene un plan, pero también a través de esta forma que nosotros lo hacemos, el pensamiento, nos muestra su voluntad, nos muestra la posibilidad. Por lo tanto, ¿qué nos implica cuando hablamos de una niñez con propósito? Cuando hablamos de padres con propósito, cuando hablamos de Proverbios 22:6. Y ya voy a terminar. Nos implica consagrar a nuestros hijos. Nos implica darles la mejor palabra, el mejor deseo y la mejor expectativa para ellos. El tú puedes. Imagínense Dios hablándole a uno de sus hijos que tenía un poco de miedo, pues era Josué. Y le dice, mira, te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas, no desmayes, porque tú vas a repartir esta tierra que yo prometí a sus padres. Nos implica como padres a mirar lo mejor de nuestros hijos y saber que la otra parte, aquellos elementos que a veces cuestan trabajo superar a los hijos o a los niños, el tiempo también ayuda a madurar. Termino. Siguiente, por favor. Ser padres no se trata de un entretenimiento, tampoco es una delegación, menos una improvisación. No, lo que nos pide la sociedad no es lo que Dios nos pide. Los hijos son una herencia de Jehová, pero también son una responsabilidad santa. Consagrar a nuestros hijos. Tal vez la sociedad nos ha dicho que cuando formamos a los hijos, aportamos a la sociedad. Nosotros no aportamos a la sociedad. Eso lo hace Dios. Nosotros le respondemos a Dios, no a la sociedad. No tenemos un compromiso con la sociedad, lo tenemos con Dios. Pero Dios nos usa como instrumentos para que a través de la enseñanza, el ejemplo, la responsabilidad, el amor, hagamos de nuestros hijos lo que Dios quiere de nosotros. Pues el día de hoy, particularmente,
Yo creo que han estado muy atentos los papás de la cumpleañera. Hay una gran responsabilidad, hay un gran compromiso. El día de hoy, a través de una oración, vamos a hacer una consagración. Pero yo creo que eso solo es simbólico, porque tu hija y tu hijo pues son de Dios. Ustedes son de Dios. Y para Dios hay que dirigirlos. Y nosotros como iglesia, queridos hermanos, al ser parte de esta, pues de esta celebración y de esta bendición, pues no somos aislados, tenemos una familia. Piensa bien de tus hijos, piensa lo mejor, piensa lo mejor. Porque se nos olvida, a veces nos ganan los miedos, ¿no? Hace días estábamos en Oaxaca, mi hija y yo, pues fuimos a dar una capacitación. Y ellas tenían que regresar y le digo, hija, a ver, ¿te vas a ir así? ¿Te vas a ir? Papá, soy de la Ciudad de México. Yo te puedo robar a ti. Oye, hija, pero esto, papá, pues ¿qué no crees en mí? ¿O qué de a tiro me ves muy sonsa? La sobreprotección hace que veamos a los hijos como no debemos ver. Hay que verlos fuertes, 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 poderosos. Pongámonos de pie, hermanos, porque sin la presencia de Dios en nuestra vida, no podemos. No podemos. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Amado Padre, perdónanos porque venimos de contextos muy limitantes y a veces luchamos contra el querer y el no querer, entre el progresar y el no progresar, entre el avanzar y el estancarnos, entre el buscar o hacernos mediocres. Señor, luchamos así en nuestra sociedad. Y perdónanos cuando a veces nos quedamos atrás y damos una versión de cristianos fracasados. Señor, sin fuerza. Perdónanos, porque eso, pues sí, tal vez es el reflejo de nuestros padres terrenales. Pero Señor, hoy tú nos recuerdas que estamos por encima. Y aunque amamos mucho a nuestros padres, gracias por ellos, pero nosotros nos debemos a ti. Y nuestros hijos se deben a ti. Señor, ayúdanos con conciencia a formar en ellos el deseo por los mejores caminos, por las mejores profesiones, las que mejor se les pague, las que mejores estilos de vida puedan tener, con la que puedan ser más fieles, Señor, a ti. Ayúdanos a mostrarles, Señor, los caminos y, Señor, no permitas que esta sociedad distractora, que empobrece, los tome y se los lleve presos. Señor, aquí hay niños, aquí hay jovencitos, adolescentes. Señor, déjanos mirar que van a llegar muy grande, que van a llegar muy alto, porque son tus hijos. Y si tenemos la oportunidad de sembrar en ellos las semillas que al germinar les haga ser fuertes, gracias porque nos permites aportar en ellos. Pero Señor, de nosotros está a veces detenerlos, interrumpirlos, limitarlos. Perdónanos, perdónanos, Señor. Que tu iglesia, los chicos y los grandes, pensemos, Señor, no como esta sociedad, que pensemos como la sociedad de tu palabra, que podamos ser, sí, ese Israel, siguiendo sus principios, que no nos apaguemos, que no sintamos que ya estamos viejos, que ya no damos una, que ya no producimos, que ya solo, Señor, estamos como estirando la mano y a ver a qué horas nos morimos. No permita, Señor, que esto pase con nosotros, con tu pueblo. Ayúdanos a tener una mente de fuerza, de poder, como dice tu palabra, que a los 120 años, Señor, tú has puesto el límite de la vida del ser humano
y que podemos llegar ahí con mucha salud y fuerza. Que así seamos, Señor, que así busquemos, que así aspiremos, para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.